Marvel Studios nos ha dado personajes que han tenido un gran impacto, y para mí hay uno en particular que ha destacado desde el comienzo del MCU, Loki. Pero ¿por qué Loki? ¿Qué es lo que hizo que este personaje destacara más que Thor? Para resolver estas preguntas hay que hablar de muchos aspectos, desde la interpretación de Tom Hiddleston, la evolución de su personaje hasta Infinity War y su nueva evolución en la serie. It's go time, day one. Para comenzar, hay que decir que definitivamente Tom fue el factor más importante, ya que le agregaría más profundidad al personaje, que como sabemos fue presentado como un antagonista clásico, alguien que estaba consumido por el deseo de poder y un resentimiento hacia Thor. Su interpretación no solo hizo que el personaje destacara, sino que gracias a las apariciones posteriores del personaje se lograra un desarrollo excepcional. Tom no solo interpretó estos cambios, sino que los vivió con una intensidad y un compromiso que hicieron que Loki se sintiera realmente en evolución, constantemente aprendiendo y cambiando. En el proceso de preparación para Thor 1, el director Kenneth Branagh pidió a Tom que mantuviera una dieta estricta, porque quería que Loki tuviera un aspecto delgado y hambriento, como Cassius en Julio César. Físicamente no podía hacerse pasar como Thor, claro, explicaría el director, remarcando esta necesidad de un contraste visual entre ambos hermanos. Tom, por su parte, se sumergió completamente en la psicología del personaje. En una entrevista comentó: Loki es una versión del cómic de Edmund en King Lear, pero más desagradable, estableciendo un paralelo con uno de los grandes traidores del drama shakespeariano. Además, el propio director le recomendó estudiar las actuaciones de Peter O'Toole en El León en el Invierno y Lawrence de Arabia. Tom explicó: lo interesante de su actuación es que ves lo dañado que está. Hay una crudeza. Es casi como si viviera con una capa de piel arrancada. Es grandioso y lloroso, y en un momento por turnos hilarante y luego aterrador, y lo que queríamos era esa volatilidad emocional, y esta sensibilidad actoral fue clave para construir un Loki más impredecible, apasionado, inteligente y vulnerable. Desde su primera aparición, Loki fue más que un simple antagonista. Aunque su ambición y su traición eran evidentes, Tom logró imprimir una profunda carga emocional, un ser lleno de resentimiento, sí, pero también de inseguridades, dolor e identidad fracturada, atrapado entre el legado de Odín, su rol como el otro hijo y el descubrimiento de ser un gigante de hielo. Loki es alguien que no encaja en ningún lado, y es esta la búsqueda de pertenencia y sentido que lo fue humanizando a medida que avanzaban las películas. Con el paso del tiempo, el personaje fue evolucionando considerablemente dentro del MCU, desde Thor hasta Infinity War, pero esa evolución no fue inmediata, fue un recorrido lleno de caídas, engaños y contradicciones, pero también fue un proceso de descubrimiento y redención. Su viaje emocional está marcado por momentos clave que revelan su lucha interna, el deseo de ser aceptado, su conflicto con su identidad, la pérdida de su madre, la compleja relación con Thor y su constante búsqueda de propósito. Cada película fue sumando capas a su personalidad, mostrando que detrás del sarcasmo y las traiciones había un ser que poco a poco estaba aprendiendo a dejar de huir de sí mismo. Y es justo en este recorrido, desde su caída inicial en Thor hasta su trágica redención en Infinity War, donde vemos realmente la transformación profunda de Loki. Entonces vemos cómo fue evolucionando constantemente este personaje película tras película, enfrentando no solo enemigos, sino también su temor a saber quién realmente es. En Thor 1, Loki descubre que realmente no es hijo de Odín, sino un bebé abandonado de los gigantes de hielo. Esta revelación lo rompe por dentro. Todo lo que creía sobre su identidad y su lugar en el mundo y el amor de su familia se desmorona. Intenta ganarse el trono de Asgard no solo por ambición, sino como una forma desesperada de probar su valor, pero sus métodos, engaños y manipulaciones y traiciones lo llevan a caer del Bifrost, no solo físicamente, sino que simbólica y literalmente perdiendo todo. Luego, en Avengers 1, Loki regresa como un antagonista total, liderando una invasión contra la Tierra con la ayuda de Thanos y el ejército Chitauri. Aquí lo vemos un poco más oscuro, más cruel, pero también más perdido. El Loki de esta película no solo está dominado por la necesidad de control y de reconocimiento. Sin embargo, incluso en su rol de villano, Tom logra que se perciba una vulnerabilidad escondida. No es maldad pura, es alguien que aún no ha sanado sus heridas. En Thor 2 comienza a notarse un ligero cambio. Aunque sigue siendo alguien manipulador, hay destellos de humanidad, especialmente tras la muerte de su madre. Este fue el punto de inflexión. Loki siente culpa por primera vez y lo vemos verdaderamente afectado por una pérdida.
lo que lleva a unirse con Thor, aunque con sus propios intereses, claro. Al final, finge su muerte para tomar el trono de Asgard en secreto, y aunque está lejos de cambiar del todo, ya no es el mismo de antes. Pero el verdadero avance llega para Thor Ragnarok. Aquí Loki ya no oculta tanto su afecto por Thor. Claro, la película resalta por ser una película donde el humor resalta, pero deja espacio para que Loki enfrente sus miedos y se vea obligado a decidir entre el poder o la lealtad, entre el pasado y presente, y aquí es donde por primera vez decide ayudar y sacrificarse por alguien que no sea él. Pero finalmente en Avengers Infinity War, Loki no solo tiene claro quién es, cuál es su pertenencia y se enfrenta a su destino. Ya no con engaños, sino con valentía, intentando directamente acabar con Thanos, sabiendo que probablemente va a morir, y muere, no como el villano, sino como alguien que finalmente encontró su redención. Y esa escena no solo cierra un arco narrativo, sino que confirma que Loki ha cambiado de ser un villano a un antihéroe. Pero todo cambiaría después de Avengers Endgame, ya que todo lo que hizo cambiar esta percepción del personaje fue reescrita en la serie, ya que esta versión del personaje que escapa con el Tesseract en Avengers Endgame es una figura diferente a Loki que vimos en Infinity War. No es ese Loki que tuvo esa evolución durante los 6 años que transcurrieron de 2012 a 2018. Mientras en esas películas anteriores él estaba atrapado por su propio resentimiento y por la necesidad de afirmarse frente a su hermano, el mundo, la serie lo coloca en una posición completamente nueva, ya que como sabemos es sacado de su línea temporal y no solamente se enfrenta a nuevas amenazas cósmicas, sino a sí mismo, a sus miedos, sus errores y sus motivaciones más profundas. En la primera temporada queda más que claro que esta no es la misma versión del personaje que vimos, como que cabe mencionar de nuevo, este Loki no ha pasado por su redención, ni la muerte de su madre, ni el sacrificio de Infinity War. En cambio es un Loki que acaba de escapar de la vida de dolor, traiciones y una eternidad buscando poder y venganza, que claro, al ser capturado por la TVA, la Time Variance Authority, se enfrenta a una versión de sí mismo que no ha aprendido las lecciones más profundas de su existencia, la comprensión de qué realmente significa ser él mismo y lo que lo impulsa a ser quien es o lo que hace. En esta nueva aventura Loki comienza a cuestionar su propósito. Es como si se viera por primera vez desde fuera, sin la máscara del dios de las mentiras, sin las expectativas de los demás, y se encuentra con algo que no esperaba, una profunda vulnerabilidad. La TVA se convierte en el lugar perfecto para que Loki explore su identidad, confrontando a los personajes como Mobius, quien lo desafía constantemente. Loki tiene la oportunidad de ver cómo sus acciones han afectado a los demás. Aquí por primera vez comienza a comprender que sus motivaciones siempre fueron vacías, basadas en el miedo y la inseguridad, pero no en este deseo genuino de poder y venganza. Este es un punto de inflexión para el personaje, porque al no tener nada de lo que se defina como lo fue hasta su partida de la línea del tiempo, empieza a cuestionarse quién es realmente, ya que la relación con Mobius juega un papel fundamental en ese proceso. Hay diferencias de los demás. Mobius no ve a Loki como el dios de las mentiras, sino que lo ve más allá, una figura compleja capaz de aprender y cambiar. Esta relación se convierte en un ancla emocional para Loki, ya que permite que él avance y entienda que su destino no tiene que estar ligado a la traición y el caos, sino que puede forjar su propio camino. La serie también profundiza en su necesidad de aceptación, especialmente a través de su variante, Sylvie, y a lo largo de todas sus interacciones no solo sirven para dar un giro a la trama, sino que revelan las profundas inseguridades del personaje que tiene respecto al amor y a la aceptación. Al principio, Loki ve a Sylvie como una especie de reflejo distorsionado de sí mismo, alguien igual de destructivo y aislado. Sin embargo, a medida que avanza la serie, se da cuenta de manera dolorosa que le falta la capacidad de abrirse, de confiar y de amar. Su relación con ella obliga a Loki a enfrentarse a sus propias inseguridades y sus motivaciones. Esta interacción también lleva a que Loki comprenda más el significado del amor, que puede ir más allá de la venganza, y claro, este es un aspecto esencial de su humanidad. Pero el clímax de la temporada da cuando Loki y Sylvie se enfrentan a He Who Remains. Es decisivo en la evolución del personaje. Mientras que Sylvie opta por la venganza, Loki elige el diálogo y la prudencia, lo que marca el inicio de un cambio profundo. Ya no actúa desde el egoísmo, sino desde la responsabilidad, y esta decisión refleja su evolución significativa. Loki comienza a alejarse de las sombras de su antigua vida y comienza a acercarse a algo mucho más grande que él mismo. Todo esto se vuelve a reafirmar en la segunda temporada. El viaje de Loki va a nuevos niveles, ahora en medio de un multiverso fracturado. Loki debe empezar a lidiar con las consecuencias de sus decisiones tomadas la temporada anterior. Su relación con Sylvie se vuelve más tensa, pues ambos lidian con visiones opuestas del libre albedrío y del poder. Sylvie sigue luchando por su propia venganza. Loki se enfrenta a un dilema interno más grande. ¿Qué realmente quiere hacer ahora de su vida? Ya que no tiene un rumbo fijo después de lo que sucedió en la temporada pasada.
El momento culminante de la serie ocurre cuando Loki elige sacrificarse por el bien de todos, simbolizando su transición final. Este acto no solo define su identidad como un héroe, sino como un dios con un verdadero propósito, dejando atrás las ambiciones egocéntricas con las que comenzó su viaje. Esta transformación de Loki no solo es una metáfora de crecimiento personal, sino un reflejo de las complejidades de nuestra identidad humana, y algo que cabe mencionar es que Tom Hiddleston, lejos de limitarse a actuar, colaboró activamente en el desarrollo del personaje y su arco argumental. Durante todo el proceso de filmación, Tom aportó su conocimiento y sensibilidad en cada escena, ayudando a dar forma a un personaje que ya no era solo un papel para interpretar, sino una verdadera exploración emocional. Loki representa algo profundamente humano: la lucha por el ser aceptado, el deseo de dejar una huella y la constante tensión entre lo que somos, lo que queremos ser, y claro, todo esto Tom lo supo reflejar en pantalla con una entrega y una comprensión del personaje que lo convirtieron en uno de los pilares emocionales del universo cinematográfico de Marvel actualmente. No solo se limitó a interpretar a Loki, lo encarnó, y sin él es difícil imaginar que el dios del engaño se hubiera convertido en una leyenda.